Una hermosa madre soltera que se dedica a dibujar cómics regresa a la ciudad que una vez abandonó debido a su ruptura con su novio para tratar la enfermedad que padece su pequeño hijo. Sin embargo, al llegar por cuestiones de la vida se encuentra con un chico idéntico a su ex. Para colmo, su hijo empieza a llamarlo papá, ya que se parece al personaje que ella suele dibujar. Luego, ella descubre con asombro que este chico es de hecho su exnovio, desencadenando una relación cargada de resentimiento y amor no olvidado. Todo se complica cuando él ve que ella es cortejada por un popular actor, lo que despierta los celos en él. Pero la pregunta es, ¿quién es el padre biológico del pequeño? ¿Y en qué terminará esta enredada historia de amor? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Just Spoil You o Amor no olvidado. Nuestro drama comienza con Dong Lei, el presidente del grupo Dong Shen, quien se encuentra asistiendo a una conferencia de prensa rodeado de una multitud. Él tristemente está discapacitado y no puede caminar. Ese mismo día, Xiongling, una joven y hermosa caricaturista, regresó a la ciudad que había dejado 6 años atrás, después de una dolorosa ruptura con su exnovio. Su pequeño hijo Kele, de 6 años, al ver a Dong Lei en la televisión, le dice a su madre que ese es su papá y que lo ha visto en los retratos que ella hizo. Sonriendo, ella le dice que no lo ha dibujado. Luego ella va a la tienda y lo deja solo un momento, pero el pequeño se distrae y va tras un globo. Afortunadamente se cruzó con Dong Lei y sin dudarlo lo llamó papá. Dong Lei le dice que no es su padre y que se mantenga a distancia, pero luego decide llevarlo porque nota que está solo. Él encuentra los datos de contacto de su madre y Xiongling recibe un mensaje para que busque al niño, pero a ella no le gusta la idea de ir a ese lugar porque sabe que es la empresa donde trabaja su expareja. Al llegar al lugar, el niño está con Dong Lei. Ambos de inmediato se reconocen y se sienten incómodos. Sí, amigos, él es su exnovio. Allí, él le pide a su asistente que saque al niño y luego le reprocha por haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. Tomándola por el cuello, le preguntó por qué había traído al niño hacia él. El pasado cobró vida cuando los recuerdos de la dolorosa razón por la que Xiongling lo había abandonado resurgieron. Resulta que hace 6 años atrás se aproximaba una tormenta y Xiongling fue encerrada en una cabaña abandonada. El protagonista la buscó por todas partes hasta que logró encontrarla. Al deslizarse una roca de la montaña, él trató de protegerla y la roca le cayó en la columna. Al ser trasladado al hospital, la amiga de la infancia de Dong Lei, Li Xiaxi, le dijo a Xiongling que si se alejaba hablaría con su padre, un experto cirujano, para que él se recuperara, pero que debía alejarse y romper su compromiso con él. Ella se sentía culpable porque él estaba así por haberla salvado, por eso decide alejarse y le dijo a Dong Lei cosas humillantes, como por ejemplo que ahora con su condición era una carga para ella y se va dejándolo devastado. Volviendo al presente, él la agarra y la sienta en sus piernas e intenta besarla, pero ella no lo acepta. En ese momento, Li Xiaxi entra y se queda sorprendida al ver que la protagonista regresó. Él la tira al suelo y ella le suplica que le dé a su hijo para irse y que no lo molestará ni la volverá a ver más. El pequeño se desmayó debido a que padece de diabetes congénita y Dong Lei le ordena rápidamente al secretario que lleve al niño y a su madre al hospital. Estando allí, la madre de Dong Lei, al ver a nuestra protagonista, la bofetea y le dice que es una descarada por regresar después de lo que le hizo a su hijo. Allí, el mejor amigo de Xiongling, Xu Mou, un famoso actor, llega y nuestro prota siente celos y de inmediato sospecha que es el padre del niño. De inmediato, nuestro protagonista decidió investigar al famoso actor y su relación con Xiongling. Por otro lado, Li Xiaxi ideó un plan para difundir rumores sobre una posible relación entre el actor y Xiongling, añadiendo más tensión a la situación. Luego citan a Xiongling para comprar los derechos del cómic que está haciendo y va a la entrevista. Cuando entra, el que la recibe es Dong Lei, quien es el actual dueño de la empresa. Él la interroga y cuando ella se va a retirar, le dice que le dará una nueva oportunidad para quedarse con él.
pero luego él descargó su enojo humillándola, lo que llevó a Xiongling a bofetearlo. Sin embargo, él la tomó con fuerza, haciéndola sentar en sus piernas y le expresó con amargura cuánto la despreciaba. Finalmente, los dos se separaron con tristeza. Mientras tanto, bajo la dirección de Xia Xi, los rumores sobre la relación entre Chunmou y Xiongling se propagaron rápidamente. Xia Xi insinuó que Dong Lei había aceptado estos rumores, implicando que Xiongling había seducido a un joven actor popular y había tenido un hijo ilegítimo. Esto solo intensificó los celos de Dong Lei. A pesar de los rumores, Chunmou protegió a Xiongling y la llevó a casa. Los dos rememoraron su encuentro de hace 6 años, cuando ella lo salvó de unos matones y se desmayó, enterándose luego de que estaba embarazada, y juntos enfrentaron el torbellino de rumores que amenazaban con acabar con su amistad. Chunmou, decidido a proteger la privacidad de Xiongling, optó por una conferencia de prensa para confirmar oficialmente las identidades de Xiongling y su pequeño. Además, planeaba hacerle una propuesta de matrimonio en público como un gesto de amor. Durante la conferencia de prensa, mientras enfrentaban las incómodas preguntas de los periodistas, Chunmou estaba a punto de revelar públicamente su relación con Xiongling cuando Dong Lei llegó a tiempo y afirmó que la cercanía de ellos se debía a un proyecto laboral. Desmintió enérgicamente los rumores, dejando a los periodistas desconcertados y sin más preguntas. Xia Xi, oculta entre la multitud, se sintió furiosa al ver a Dong Lei resolviendo la situación. Luego, ante la gratitud de Xiongling, Dong Lei mostró indiferencia, lo que dejó a Chunmou sintiendo que había algo más entre ellos dos. Dong Lei fue al hospital y el pequeño insistió en que su mamá y papá lo acompañaran. Sorpresivamente, arrojó a su madre a los brazos de él y les pidió que lo llevaran a dar un paseo en su silla de ruedas. Aprovechando la ocasión, Xiongling le pidió perdón por lo que había sucedido 6 años atrás. El pequeño Kele fue dado de alta del hospital sin problemas y su madre lo llevó de regreso a casa. Sin embargo, se encontraron con una desagradable sorpresa. La propietaria la corre de su casa. Resultó que Xia Xi había difundido rumores falsos insinuando que Xiongling había contraído una enfermedad contagiosa. Un hombre que está con la casera es agresivo con Xiongling. De inmediato, el asistente y nuestro prota impiden que la golpeen. Ella se siente agradecida por lo que su amado hizo, y este aprovechó la ocasión para preguntar quién era el padre del niño, a lo que ella respondió evadiendo la pregunta, lo que provocó una discusión entre los dos. En ese momento llega el asistente con el pequeño, y su madre, al ver que sentía frío y no tenía otro lugar a donde ir, aceptó a regañadientes vivir temporalmente en la casa vacía de Dong Lei. Kele estaba muy feliz con su nuevo hogar y arrastró a nuestra parejita a que se acostaran con él. Después de 6 años, ambos compartieron la misma cama nuevamente, cargados de emociones intensas. A la mañana siguiente, Dong Lei se apresuró a darse una ducha y Xiongling, sintiéndose incómoda, decidió irse, pero al forzar la puerta del baño se encontró con Dong Lei casi desmayado debido a una fiebre alta. Rápidamente lo llevó a la cama. Su cuidado atento hizo que Dong Lei se sintiera como si hubiera retrocedido 6 años en el tiempo, sintiendo emociones encontradas. Finalmente, en un momento inesperado, Dong Lei le pidió que no lo dejara y le dio un apasionado beso, que fue interrumpido por el niño y su asistente. Ella está empacando sus cosas para irse, pero el niño le pide que no se vayan. En eso, nuestro galán se acerca y les dice que pueden quedarse. El asistente le pide a Xiongling que se quede, porque él le conseguirá una guardería al niño en la zona y pueden quedarse. El niño habla con Dong Lei y le dice que su mamá llora mucho porque él va a morir por su diabetes y que no quiere dejarla sola, y que si se casa con ella tendrán un hijo para que ella no sufra tanto. Ella escucha fuera de la habitación y llora desconsoladamente. En medio de una intensa discusión con Xia Xi, Xiongling toma una decisión drástica. Con firmeza le pide a su galán que abandone la casa y que en su lugar
lugar le alquile la propiedad. Aunque sorprendido, él acepta la inesperada solicitud y con preocupación le pregunta si hay algo más que desee expresarle, y esta le dice que no. Debido a intereses familiares, se anuncia el compromiso de Dong Lei y Li Xiaxi. Por eso, durante el banquete de cumpleaños de la madre de nuestro protagonista, ella está muy feliz con la futura nuera, cuando Dong Lei sorprendentemente llega con Xiongling. La presencia de Xiongling despierta preguntas sobre quién es realmente la prometida de Dong Lei, pero Dong Lei aclara las cosas cuando en un acto público rechaza a Xiaxi, causándole humillación. Xiaxi, recordando eventos pasados, cuestiona su ética médica. Mientras tanto, Xiongling, intrigada por la firmeza de Xiaxi, observa todo en secreto. Al salir de la fiesta, Xiaxi se encuentra con un misterioso hombre, desencadenando un enfrentamiento físico. Xiongling reconoce al hombre de hace 6 años y busca la ayuda de Xu Mou, descubriendo que el hombre está vinculado al club privado de la familia Lin. Nuestro protagonista llega a la casa donde se hospeda Xiongling y su hijo. Le confiesa a ella que desconocía el compromiso, ya que su madre hizo el anuncio sin su consentimiento. Xiongling, molesta, le responde que eso no es su problema y se retira disgustada. El niño le muestra a él un cuaderno que utiliza para tranquilizar a su madre cuando está molesta, lleno de retratos suyos. En eso, Xiongling llega y le exige que se lo devuelva. Intrigado, él le pregunta por qué lo dibuja, a lo que ella responde que no es él. Xiongling le ordena que se vaya, pero él le revela que su madre lo echó por romper el compromiso. Por eso, con ternura, le pidió que le permitiera quedarse con ella, y con el corazón apretado le cedió una pequeña habitación. El niño sufrió un desmayo debido a que la madre de Dong Lei le dio dulces sin saber que era diabético, lo que los llevó de urgencia al hospital. La señora estaba profundamente preocupada por su condición de salud y en secreto contactó a un médico para hacer una prueba de paternidad entre Kele y Dong Lei. Mientras tanto, el asistente planeaba entregar un informe sobre la investigación de los últimos 6 años de la vida de Xiongling a Dong Lei. Sin embargo, la señora lo interceptó para obtener información sobre Kele. Cuando nuestro prota recibió el informe y vio las luchas de Xiongling para tratar la enfermedad de su hijo, Dong Lei lamentó profundamente su comportamiento hacia ella. Xiaxi, por su parte, invita a comer a Dong Lei para hablarle del compromiso, y en el mismo sitio está Xiongling con el rival, pero nuestro galán la detiene y le pregunta si no quiere conocer la verdad. Sin embargo, Xiongling con firmeza le asegura que no tiene nada que ver con él. El rival le pide que la suelte y luego insulta a Dong Lei llamándolo inválido. Sorprendentemente, Dong Lei se levanta dejando atónitos a todos al darse cuenta de que ya puede caminar. Ella se marcha con su amigo mientras Dong Lei le informa a Xiaxi que no tiene intenciones de casarse con ella. Posteriormente, Xiaxi recibe los resultados de la prueba de paternidad confirmando que Dong Lei es el padre de Kele. Sin embargo, Xiaxi decide cambiar los resultados y se los entrega a la madre de él, quien ahora cree que el niño no es su nieto. La madre de nuestro galán decidió visitar a Kele y le sigue sorprendiendo su parecido con su hijo. Cuando Kele la ve, le dice abuela, pero ella lo reprende calificándolo como un bastardo y se va dejando al niño llorando. En otra escena, Xiongling está muy ocupada con su trabajo y el director le dice que deben reunirse, pero su intención era abusar de ella, así que la droga para lograrlo. Afortunadamente, el rival está cerca, escucha ruidos en la habitación y la rescata, y junto con el asistente de Dong Lei la llevan al hospital. Al enterarse de la terrible experiencia de Xiongling, Dong Lei corrió al hospital, culpándose a sí mismo por no haber podido protegerla. Xu Mou también reprochó a Dong Lei y sugirió que quizás ninguno de los dos la merecía. Dong Lei, abatido, permaneció al lado de Xiongling recordando su pasado juntos. Se sintió profundamente abrumado y deseó besarla, pero se detuvo cuando ella
ella gritó su nombre y, no queriendo molestarla más, en silencio salió de la habitación. Nuestro galán organiza un plan para detener infraganti al director por su malvado accionar, a pesar de que esto puede producir muchas pérdidas para su empresa por el escándalo. Así que finalmente lo capturan y lo llevan preso. Después de la reunión, Dong Lei encontró a Xiongling esperándolo en la puerta. Él la invita a comer y ella expresó su gratitud por todo lo que ha hecho. Allí él confesó honestamente sus sentimientos, diciendo que no le importaba que ella se fuera hacía 6 años, que solo quería estar con ella. En ese momento, ella recibe una llamada de Chu Mou, quien le dijo que había encontrado pruebas contra el hombre misterioso. Dong Lei llevó a Xiongling a casa e interrogó a Xia Xi para que revelara todo lo ocurrido en el pasado. Presentaron la grabación y las fotografías del hombre misterioso, afirmando que ella se había entregado y que Xia Xi debería dejar de cometer malas acciones. La madre de Dong Lei intentó convencerlo para que mostrara misericordia, considerando la larga amistad entre las dos familias. Cuando Xia Xi vio todas sus mentiras expuestas, se dio cuenta de que todo estaba impulsado por su amor no correspondido por Dong Lei y se puso furiosa. Por eso culpó a Xiongling e incluso intentó hacerle daño con un cuchillo. Dong Lei una vez más protegió a su amor resultando herido, lo que lo llevó al hospital. Su amada estuvo a su lado todo el tiempo, mientras que la madre de él logra encontrar a la doctora que realizó la prueba de paternidad, quien la felicita por la mejoría de su nieto. Allí descubre que la prueba fue cambiada y que de hecho Kele sí es su nieto. Ella le pidió al secretario que guardara el secreto, que ella misma pensaría cómo darle la noticia. Mientras Dong Lei yacía inconsciente clamando por Xiongling, ella tomó su mano y le confesó sus sentimientos, desenterrando recuerdos de su pasado juntos, recordando momentos en que siendo jóvenes Dong Lei resultó herido al proteger a Xiongling. Ella expresó su anhelo por su amor durante los últimos 6 años. Dong Lei recuperó la conciencia y ambos confirmaron sus sentimientos con un apasionado beso. Chu Mou, observando en silencio, reconsideró sus intenciones de conquistarla. Mientras tanto, la madre de Dong Lei fue al jardín de infantes a recoger a Kele, pero él no la reconoció como su abuela por el desprecio que le hizo hace días atrás. Después de ser dado de alta del hospital, todos se fueron a casa y el pequeño propuso una vez más que durmieran juntos como familia, pero su madre se negó. Después de que Kele se durmió, Dong Lei le pidió ayuda a Xiongling para que le cambiara las vendas. Allí ambos sintieron una tensión romántica, por lo que no reprimieron sus sentimientos y terminaron teniendo una noche de pasión. Al día siguiente, la madre de Dong Lei vino a recogerlo para llevarlo a casa, pero cuando intentó llevarse a Kele, él se resistió fríamente. Xiongling notó un cambio en la actitud de la madre de Dong Lei y sospechó que ella ya sabía la verdad. De camino a casa, la señora intentaba decirle la verdad a su hijo, pero él la interrumpió y se bajó del auto para comprar un anillo de compromiso. Sin embargo, cuando regresaron a casa, finalmente le confesó la verdad y lo instó a traer a su nieto. Fue entonces cuando él se enteró de la prueba de paternidad cambiada. Se enfureció mucho porque Xiongling nunca le dijo la verdad y pensó que era egoísta. Al verlo llegar tarde a una cita que tenían, ella nota que está molesto y se da cuenta que ya se enteró de que él es el padre del niño. Ella le dice que se lo iba a contar en esa cita. Dong Lei le echó en cara sus acciones a lo largo de los años y le preguntó cómo podía ser tan cruel y arrogante, pensando que lo hacía por él y Kele, pero al final la criticó por nunca preguntarle sobre sus sentimientos, expresándole su profunda decepción por su actitud arrogante, dejándola sin palabras y abatida. Cuando él intentó retirarse, ella lo besó, pero él la alejó y la llamó egoísta una vez más. La madre de nuestro galán defendió a nuestra prota delante de su hijo y lo regañó, exigiéndole que reconociera a su nieto. Pero él no le hizo caso y acusó a ambas mujeres de ser egoístas. Por esta razón, nuestra protagonista tomó la decisión de irse para siempre con su hijo y no molestarlo más.
El asistente le llevó un collar a su amigo, recordando que Xiongling lloraba sobre él, pues era un regalo de Dong Lei. Le explicó que ambos eran huérfanos marcados por el abandono, lo que los dejó emocionalmente marcados y sin sensación de seguridad. Así que lo invitó a entender y perdonar, a aferrarse y no rendirse. Le advirtió también que ella se iba y que la perdería si no cambiaba. Reflexionando sobre esto, corrió al aeropuerto justo a tiempo para evitar que Xiongling se fuera. En el avión, con la ayuda de su hijo, resolvieron los malentendidos y se reconciliaron. Y así termina esta historia de amor con nuestros protagonistas rodeados de sus seres queridos, donde Dong Lei se arrodilla y le pide matrimonio a su amada con un hermoso anillo de diamantes, sellando su amor, perdón y reconciliación. Just Spoil You o Amor no olvidado es un apasionante mini drama chino del año 2023 que te sumerge en una historia de amor truncado por un accidente, llevándolos a 6 años de separación. A pesar de la inicial molestia del protagonista por haber sido abandonado, su corazón se derrite al reencontrarse con ella, llevándolo a dejar de lado el rencor y darle una oportunidad al amor, incluso aceptando con cariño a su hijo. A medida que la trama avanza y se descubren las razones detrás de la separación, ella, dispuesta, se embarca en la tarea de reparar las grietas en su relación, llevándolos a un final apasionado y muy romántico. Por eso, si buscas un drama corto lleno de emociones intensas y sobre todo con un final feliz, Amor no olvidado es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.